Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, y vamos a hablar de un milagro. ¿De qué vamos a hablar? Marcos capítulo 5, versos 21 al 43. Yo sé que suenan muchos versículos, pero se va a gozar con lo que aquí la palabra de Dios enseña. Es el milagro que Jesús hace para bendecir a un padre. Es un milagro que Jesús hace para bendecir ¿a quién? A un padre. El nombre de este padre es Jairo. Otro nombre del nombre Jair. Jairo es un hombre influyente, un hombre importante. En la posición que Jairo tiene materialmente, socialmente, políticamente, religiosamente, no tiene necesidad de nada. Es como el líder de una comunidad. Sin embargo, su hija se enferma a punto de morir. Hay situaciones que salen del control de los padres. Aunque amamos a nuestros hijos y nos esforzamos por darles todo lo que más podemos, hay situaciones que salen de nuestro control. Pero un padre sabio es el que acude a Jesús para que lo que él no puede hacer, Dios intervenga y lo haga. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Un milagro para tus hijos. Un milagro para tus hijos. Esta conferencia lleva por título Un milagro para tus hijos. Verso 21, Marcos capítulo 5. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. ¿Cómo estaba su hija? En otras traducciones dice: ya está casi muerta. Ven y pon las manos sobre ella para que se salve y viva. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Un milagro dentro de otro milagro. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volteó a la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le decían literalmente: todos te están tocando, la multitud te aprieta. ¿Cómo que preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, como sintiéndose descubierta, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? ¡Qué milagro de sanidad! Una mujer con flujo, con un sangrado. Pero ¿y dónde está Jairo? Pregunten todos: ¿dónde está Jairo? Como que se olvidó, ¿verdad? Jairo lo había encontrado en la orilla y Jesús había aceptado ir a su casa. Escuche el versículo siguiente. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: qué terribles noticias. Tu hija ha muerto. No molestes más
al maestro. Pero Jesús escuchó. Dios siempre escucha. Le puede dar un fuerte aplauso a Dios. Nada sale del control de Dios. Jesús escuchó lo que se decía. Y antes de que el temor, bueno, esa es mi versión, ¿verdad? La versión de Felipe del Castillo pronto la editaremos. Antes de que el temor se apoderara de Jairo, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho la muerte, y entrando dijo: ¿por qué alborotan así y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hacía la gente? Así que si se burlan de ti, no te preocupes, pues se burlaban de Jesús, se burlaban de él. Mas él echó fuera a todos, echó fuera la burla y la incredulidad. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, en arameo, que traducido es: niña, a ti te mando, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, caminaba, pues era una niña inquieta, tenía 12 años, claro que muy inquieta a esa edad, qué barbaridad. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que se le diese de comer. Este pasaje demuestra que Jesús tiene poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sobre la enfermedad y la muerte. Hagamos una oración de corazón. ¿Una oración de qué? Pidiendo a Dios que su palabra nos cambie. Levante su mano al cielo y diga: Jesús, abro mi corazón a la verdad de tu palabra. Háblame de manera que al escuchar tu palabra yo la entienda, la aplique a mi vida y mi vida cambie. Cámbiame y transfórmame para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted cree que la oración es respondida, glorifique a Dios. Dios nos quiere hablar. Señor, recibe la gloria de lo que tú harás en nuestras vidas a través de tu palabra. Un milagro para tus hijos. La Biblia menciona a un padre que amaba a su hija, y la amaba tanto que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. La enfermedad que la niña tenía estaba fuera del control de Jairo. Jairo, al ser principal de la sinagoga, no tenía problemas económicos. La niña no estaba enferma porque los médicos no la pudieran ayudar. Seguramente la enfermedad que la niña tenía no tenía respuesta médica. Pero Jairo era un hombre de fe. La sinagoga era el lugar de reunión de los judíos en las poblaciones lejos de Jerusalén. La sinagoga se creó cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y esparció a los judíos por todas las naciones de su imperio. Ellos, como el templo fue destruido y arrasado, empezaron a reunirse en grupos, en casas, en edificios. Se les llamó sinagoga. Este hombre era un hombre importante, líder de la comunidad, era un hombre que conocía la Biblia, el guardián de la palabra de Dios. En cada sinagoga había rollos que eran de papiro de la palabra de Dios. Era el guardián de la palabra de Dios, el encargado de las reuniones en la sinagoga cuando la gente no iba a las fiestas en Jerusalén. 7 veces al año la gente iba a Jerusalén, pero todos los otros días de reposo, los Shabbats, para los judíos se reunían en las sinagogas. Este hombre era un hombre con influencia, tenía amigos influyentes, era un hombre próspero, era un hombre rico, pero sobre todas las cosas amaba a su hija. Lo que él tenía no podía ayudar a su hija, pero un padre sabio
que trae un milagro para sus hijos o es un padre que busca a Jesús? Dele un fuerte aplauso al Señor. Busca a Jesús. El pasaje es claro. Dice el versículo: y vino uno de los principales de la sinagoga, versículo 22, llamado Jairo. Papá, la sabiduría más grande que un padre puede tener es acudir a Jesús. Si queremos realmente el bien de nuestros hijos, si queremos ayudar a nuestros hijos a que salgan adelante, acudamos a Jesús. Hay áreas, y yo creo que te puedo decir porque tengo 4 hijos, tal vez no de tu edad, no en tus situaciones tal vez, pero hay momentos que tú no sabes qué hacer o qué decirle a un hijo. Hay áreas en las que solo Jesús puede obrar en la vida de nuestros hijos. Lamentablemente muchos hombres, muchos padres son estorbados en venir a Jesús por su posición y la crítica de la sociedad. A Jairo no le importó. Ciertamente los judíos y el liderazgo religioso judío no veía con buenos ojos a Jesús, porque Jesús hacía las cosas de manera distinta. Diga gloria a Dios. No era religioso, no lo hacía con los ritos religiosos de los líderes de su tiempo, lo hacía diferente, era un innovador. Entonces el liderazgo religioso de Israel no veía con buenos ojos a Jesús. Jairo estaba bajo ese liderazgo. Eran sus líderes, los sacerdotes, el sumo sacerdote. Y aunque tal vez del área religiosa no se veía con buenos ojos a Jesús, Jairo acudió a Jesús sin detenerse por la posición que él ostentaba o las críticas que pudiera recibir. Mira, amado Padre, ¿qué te importa más lo que otros piensen de ti? ¿Las críticas que te puedan hacer? ¿O que Dios toque y cambie y manifieste su poder sobre tus hijos? A mí me interesa que Dios pueda obrar en aquellas áreas que yo no puedo en la vida de mis hijos. Dale gloria a Dios. No te detengas por tu posición. No te detengas por las críticas. Vence esos prejuicios. ¿Cuánta gente en León, Guanajuato, en México, en el mundo tiene hijos con graves problemas? Tal vez no en una amenaza de muerte como este padre, pero similar. Y la respuesta está en Jesús. ¿Dónde está la respuesta? Pero sus prejuicios, su posición, las críticas, temen a las críticas para acudir a Jesús. Pero Jairo fue un padre valiente que venció las críticas, venció el prejuicio de su posición y vino a Jesús. Como padres queremos proyectar una imagen de fortaleza ante nuestros hijos, pero hay momentos que tenemos que reconocer como padres que aún nuestras capacidades, recursos, relaciones, sabiduría está limitada. Hay cosas que solo Dios puede hacer en la vida de nuestros hijos. Acudamos a Jesús. Dele gloria al Señor. Pero ¿cómo se acude a Jesús? Para traer un milagro de Dios para nuestros hijos. Para traer un milagro de Dios para nuestros hijos tengo que acudir a Jesús. ¿Qué tengo? Tengo que acudir a Jesús venciendo tal vez los prejuicios y las críticas. Número 2, tengo que humillarme, porque no puedo acudir a Dios o a Jesús con soberbia. Un padre que trae un milagro a sus hijos es un padre que se sabe humillar. Dice el versículo 22: vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho. Tal vez religiosamente
Jairo tenía una posición más alta que la que tenía Jesús. Jesús no tenía ningún reconocimiento religioso, le decían maestro, rabí. Pero Jairo era un líder. ¿Qué era Jairo? Pero él se humilló, se postró ante Jesús, le rogaba. ¿Cuántas personas son estorbadas por su orgullo para acercarse a Jesús y clamar a Jesús para que Él intervenga en algo que tú no puedes hacer? Dios resiste al soberbio. Dios pleitea con el soberbio. La actitud soberbia en nuestras vidas hace que Dios no obre su voluntad en nosotros. Primero tiene que quebrar la soberbia. Si yo tengo una necesidad pero tengo orgullo, ¿qué dije? Si tengo una necesidad pero Dios no puede actuar sobre mi necesidad, porque mi orgullo lo afrenta. Mi orgullo hace que Dios me resista. Primero tiene que tratar con mi orgullo para luego tratar con mi necesidad. Entonces es mejor llegar a Dios humildes, humillados. El apóstol Santiago, en su carta, la carta de Santiago capítulo 4 verso 6 dice: pero Dios da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Dígalo conmigo: Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Muchos de nosotros a veces no entendemos cómo acercarnos a Dios. Cuando venimos a Cristo, si usted tiene poco tiempo en el Señor o nos está visitando en estos días, en estas semanas, el ser humano se siente autosuficiente. Hay algunos hombres o personas que creen que son como Dios. Yo platiqué con un hombre muy rico, millonario, de la ciudad. Mi mamá le trabajaba, le hacía unos trabajos a él y yo le atendía esos trabajos. Y cuando yo le compartía de Jesús, porque lo estimo y lo estimaba y lo estimo, y le compartía de Jesús, él me decía: mira, Felipito, tú está bien que hables de Dios, pero estas manos, me las puso enfrente, son Dios, me dijo. Yo sé que Dios existe, pero estas manos son Dios para mí. Con estas manos tengo todo lo que tengo. Dios no me ayudó, realmente yo no vi ningún milagro. Yo trabajé muy duro. Le dije: pero Dios le dio la fuerza, Dios le dio la salud, Dios le dio la inteligencia. Y él no me entendía. Hay personas que están llenas de orgullo. Dígale al que está a su lado: ¿de quién estará hablando? Te sientes superior por tus conocimientos. Te sientes superior por tu posición económica. Te sientes superior por tu experiencia. Pero para venir delante de Dios es necesario humillarnos. Dale gloria al Señor. Vamos, dale gloria a Dios. Es un padre que trae un milagro a sus hijos. Es un padre que acude a Jesús. Es un padre con una actitud de humildad y un padre que intercede por sus hijos. La Biblia dice que este padre intercedía por su hija agonizante. Dice el versículo 23: y le rogaba mucho. ¿Cuánto le rogaba? Insistentemente, como determinado a no dejar de rogarle hasta que reciba una respuesta. Le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La oración, el rogar a Dios por los hijos, es una arma poderosísima. A veces el diablo te quiere decir: no sirven tus oraciones porque no ves de inmediato el resultado. Pero la oración de fe puede mucho. La oración del justo, la oración guiada por Dios, la oración insistente y perseverante logra lo que la capacidad humana no logra. Necesitas orar por tus hijos. Rogaba insistentemente. El poder de la oración
se multiplica cuando esta es constante. Rogaba mucho. Muchos comienzan a orar, pero luego desisten. Una clave para tener respuestas en la oración es la perseverancia o la persistencia. Tiene que insistir, tiene que mantenerse ahí hasta que Dios responda. ¿Le puedes dar gloria a Jesús? Cuando la Biblia habla de la guerra espiritual en Efesios 6, y hay veces que hay que hacer guerra espiritual por los hijos. ¿Qué dije? Cuando la Biblia habla de la guerra espiritual en Efesios 6, porque a veces hay que hacer guerra espiritual por los hijos, dice en Efesios 6, versículo 17 al 19, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. ¿Orando cuándo? Con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, velando en la oración, con toda perseverancia, insistencia, insiste en todo tiempo y súplica por todos los santos. Luego Pablo añade, pues le está pidiendo que oren por él y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Amados, todos entendemos el poder de la oración, pero no lo practicamos. O cuando empezamos a orar porque no vemos el resultado como lo queremos ver, claudicamos, desertamos, ya no seguimos. En Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 7, Jesús narra una historia, narra una parábola con el propósito de que entendamos que lo que Dios quiere es que perseveremos. ¿Qué quiere Dios? No es que nos haga sufrir, pues ya si me lo vas a dar, dámelo pronto, Dios. En el proceso de la perseverancia de la oración, Dios trata con nosotros. Mientras el padre está orando por los hijos, mientras el padre insistentemente está orando por los hijos, tal vez no ve la respuesta de inmediato, no ve, parece que la cosa se pone peor, pero mientras el padre sigue orando por los hijos, Dios empieza a hablar al corazón del padre. La oración persistente no solo va a hacer que Dios obre y responda, sino va a permitirle a Dios tratar con el corazón del que ora. En Lucas capítulo 18, versos del 1 al 7, Jesús contó esta historia sobre un juez injusto. Versos del 1 en adelante, les refirió Jesús una historia sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Él contó la historia para que entendiéramos la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. Diga, orar siempre y no desmayar. ¿Para qué les contó la historia? Para descubrir la necesidad de ¿qué? Esta es la historia. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, no tenía respeto por Dios, ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Pero él no la quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque no tengo respeto por Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, porque insiste constantemente, le haré justicia, no sea que viniendo tantas veces me agote la paciencia. Entonces Jesús dice, oigan lo que dijo el juez injusto, le haré justicia. Y si ese juez hizo justicia, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pues no, la respuesta es que no, pero hay que perseverar. Dale gloria a Dios, Él va a responder. Ahora, el padre oraba con fe. ¿Cómo oraba? Porque algunos oran con una liturgia religiosa.
oran con una vana repetición. No sé si tú te has encontrado orando por tus hijos con las mismas frases que repites vez tras vez. Eso no afecta a Dios. La Biblia dice, hablando de la oración, mi tema no es la oración, es un punto dentro del tema, un padre que trae un milagro a sus hijos. Pero un padre que trae un milagro a sus hijos es un padre que ora con perseverancia. Jairo rogaba insistentemente, le rogaba mucho. El asunto de muchos de nosotros es que al orar usamos vanas repeticiones. Y Jesús dijo en Mateo 5, cuando oren, no usen vanas repeticiones. Y a veces estás orando solo mentalmente, tienes que poner fe en la oración. Dice la Biblia que el padre decía, Jairo decía, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Digan, tenía fe. Ahora diga, oraba con fe. La oración no es un acto religioso. La oración es el medio con el cual nos ponemos de acuerdo con Dios para que su voluntad sea hecha en la tierra. La oración es el canal, es como el camino, la carretera por donde viene lo que Dios nos ha prometido. Pero es una oración de fe, una oración que cree que Dios va a responder. Jairo creía que si Jesús ponía su mano sobre su hija ¿qué? Ora con fe, papá. Ora con fe. Ora con fe. Ora con persistencia. Y Jesús le dijo, vamos a tu casa. Dele un aplauso fuerte a Dios. Verso 24, fue pues con él. Atrajo la atención de Dios. Atrajo la atención de Dios. Ahora, no porque estás orando, no porque estás orando con fe, con una actitud humilde, acudiendo a Jesús, no va a haber obstáculos. Habrá obstáculos. ¿Qué habrá? Y aquí el obstáculo no es algo malo, sino es otra necesidad de una mujer enferma con flujo de sangre a la que Jesús sanó. Pero es un obstáculo porque detuvo a Jesús. Jesús va hacia casa de Jairo. La niña realmente está grave. Hay que darse prisa. Está agonizando. Y mientras va de camino, una mujer lo toca por la espalda, por detrás, toca el borde del manto de Jesús. Jesús se detiene y empieza a preguntar, ¿quién me tocó? ¿Se imagina usted a Jairo? No importa, Jesús, vamos a mi casa. No. Alguien me tocó. Los apóstoles dicen, todos te apachurran. Pues cómo no, todos te tocan. Es como el metro de la Pino Suárez allá en México a las 2 de la tarde. ¿Se imagina que en el metro diga usted, ¿quién me tocó? Pues todos. México es el único país que tiene el metro donde por 3 pesos te dan sauna, masaje y vapor gratis. Aparte te transportan. Y cuando tú no quieres salir en una estación del metro de la Ciudad de México, tienes que salirte muy a la orilla del carro, porque si no la multitud sale y te sales donde se sale la multitud. Así estaba Jesús, lo apretaban. Pero Jesús se detiene. ¿Qué dije? ¿Qué dije? El papá está haciendo las cosas correctas. El papá acude a Jesús. El papá ruega insistentemente. El papá tiene fe con una actitud humilde. Pero hay una demora. A veces la respuesta tiene una... No te escuché. ¿Me lo dices más fuerte? Algo demora a Jesús. Lo demora. Jairo tiene prisa. Él sabe que el asunto de su hija es de vida o muerte, pero algo demora a Jesús. Jesús, apresúrate, no te detengas. No, quiero saber quién me tocó. Bueno, Jesús sabía, es Dios. Pero iba a suceder algo cuando la mujer dijera, yo te toqué. Iba a suceder algo. Jesús le iba a decir,
no solamente está sana, porque quedó sana inmediatamente cuando tocó el borde del manto de Jesús, sino le dijo: tu fe te ha salvado. Dele un aplauso a Dios. Quería hacer más que solo sanarla. Qué difícil es recibir la demora. Qué difícil es permanecer haciendo lo correcto en la demora. ¿Se demora Dios? Pues aquí se demoró. Iba ya encaminado a bendecir, a tocar a la hija.